Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Romanos capítulo 14, versículos 1 al 9. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y hubo que esperar hasta el versículo 9 para entender qué tiene que ver esto con el día de la resurrección, ¿cierto? Tuvieron paciencia, ya se estaban desesperando. ¿Qué pensamientos evoca en nosotros la resurrección de Jesús? ¿Qué nos hace pensar, qué nos hace sentir la palabra resurrección o la idea de la resurrección o la predicación sobre la resurrección? Seguramente victoria. Es una de las primeras ideas que se nos vienen a la cabeza cuando uno piensa en un día como hoy en la resurrección. Victoria sobre la muerte, por ejemplo. Justicia, aquel que había sido injustamente lo que los religiosos y líderes de una época juzgaron como pecaminoso y por eso condenaron, Dios lo levanta como no pecaminoso, sino lo contrario, como justo y lo restituye. Gloria también se nos viene a la mente. Probablemente las imágenes o las figuras que tenemos en la cabeza más grabadas, resalta esa en la que Cristo aparece rodeado de luz. Que han configurado nuestra imagen de la Semana Santa, de la entrada triunfal, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Pero los evangelios son obras tardías en comparación a las epístolas paulinas. En efecto, las epístolas paulinas todas son anteriores al primer evangelio.
Piensen ustedes que la primera carta que escribe Pablo, que nosotros conservamos, es Primera Tesalonicenses, y es del año 50 después de Cristo. El primer evangelio, Marcos, es del año 70. Así es que la literatura paulina refleja un estadio más primitivo todavía en la reflexión sobre lo que significa la resurrección de Jesucristo. Por eso cuando leemos la carta a los romanos y oímos a Pablo hablar de la resurrección, lo que estamos haciendo es acercarnos todavía más a ese cristianismo primitivo y preguntándonos cómo interpretaban ellos la resurrección, para qué usaban ellos la predicación sobre la resurrección de Jesucristo. El texto que comparto con ustedes refleja un aspecto de cómo estos cristianos primitivos es una palabra que puede tener una valoración moral casi, mejor hablar de un cristianismo temprano, ¿ya? Este texto refleja la manera en que ese cristianismo naciente, la manera en que ellos recordaban y la manera en que ellos usaban el discurso de la resurrección de Jesús. La iglesia en Roma, para la cual escribe el apóstol, no fue fundada por Pablo. Pablo fundó en estas historias, ustedes pueden leer este libro y complementar esta información. Pero habiendo fundado tantas iglesias, no fundó la de Roma. Es probable que esta iglesia en Roma haya nacido a partir de la predicación de estas personas que estuvieron presentes el día de la resurrección, del Pentecostés en Jerusalén, cuando el Espíritu desciende y los apóstoles predican y se convierte mucha gente, y esa gente luego vuelve a sus lugares de origen. Es probable, y así lo piensan algunos especialistas, que algunos de estos que estaban en esa ciudad celebrando Pentecostés, una vez convertidos a Cristo, inflamados con el fuego del Espíritu, volvieron a sus lugares de origen, algunos a Roma, y predicaron el Evangelio, haciendo que surja de manera no planificada la iglesia en Roma. Esa iglesia en Roma estaba formada, y no pensemos que era una iglesia así con un templo nuestro, sino que escondidos, otros un poco más visibles, los creyentes de todo tipo. Esa iglesia estaba fundada mayoritariamente por personas provenientes del judaísmo. Pero el judaísmo no era homogéneo, por lo tanto, habían judíos que creían una cosa y judíos que creían otras. Unos que respetaban unas fiestas y otros que no las respetaban tanto. Pero además de los judíos, estaban los que se habían convertido provenientes del mundo no judío, el mundo gentil le llamamos a eso. Por lo tanto, era una iglesia que acabo instrucciones que se exalte la unión y no la desunión. En el versículo 1 dice:
reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esta es una primera cosa importante que Pablo escribe a una iglesia mixta que él mismo no fundó. Que no se exalte la desunión. Recuerden que después al final, en el versículo 9, que no se exalte la desunión, sino la unión. Reciban al débil en la fe, dice el versículo 14, el versículo 1 del capítulo 14. Pero no para contender sobre opiniones. Imagínense lo que significa una iglesia así de mixta como la de Roma. Está bien que vengan de todos lados, pero una vez que venían, empezaba la discusión. ¿Y tú en qué crees? ¿Y por qué crees eso? Estás mal. Eres un ignorante. No sabes nada. Y entonces aquel débil que había sido recibido en el marco de una iglesia abierta al servicio de Dios, terminaba siendo más esclavizado dentro de la iglesia que fuera. Terminaba siendo peor tratado dentro de una comunidad que fuera, porque esos creyentes, no sabemos cómo eran, pero conocemos la instrucción. Nombre Canut de antiguos, hemos visto cuántas divisiones han tenido los evangélicos y católicos también en Chile. Hemos visto familias destruidas porque estábamos interesados en contender sobre opiniones. Fíjense que hay personas que consideran más relevante ganar un debate que salvaguardar la integridad espiritual de sus hermanos. Lo vimos tantas veces, queridos, los que son nuevitos. No todo tiempo pasado fue mejor. Vimos destruirse iglesias, vimos destruirse familias, vimos separarse amigos y amigas entrañables, porque los que éramos creyentes estábamos interesados en contender sobre opiniones. Por eso la resurrección va a recordarnos en primer lugar bueno, yo soy bueno para comer y observar alimentos. Entonces, Pablo le dice a esta iglesia mixta, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come.
Miren qué interesante en nuestros tiempos volver a recordar estas cosas, ¿no? Efectivamente, probablemente se daba en esa época esta cuestión que también está presente a veces en nuestros contextos. No, yo soy más santo porque no me privo. Gracias, Señor, por salvarnos y gracias porque no soy como este que está aquí al lado, que come de todo y no se priva. Pero si tú eres de los que come, tampoco mires para abajo al otro. Oh, gracias, Señor, porque me diste la madurez suficiente para darme cuenta que estas cosas no valen nada y este otro que está aquí al lado, que no sabe nada, es un inmaduro, porque se anda privando de cosas. El que come, felicidades. No menosprecia al que no come. El que no come, tampoco se haga el santo. No juzgue al que come. Porque ambos son siervos de Dios y Dios sabrá cómo evaluar a cada uno. Pero también, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Dentro del judaísmo más conservador se celebraban ciertos días especiales, el día de Luna Nueva, por ejemplo, el guardar el sábado, especialmente los judíos más conservadores, y el guardar el sábado era una cosa muy estricta. Pero otro tipo de judaísmo que no era tan estricto, le daba lo mismo que día fuera, y sobre todo cuando te hacías cristiano, te daba más lo mismo todavía, porque en realidad todos los días eran del Señor. No habían días especiales, todos los días eran de Dios. Entonces probablemente en la iglesia se estaba dando esta cuestión. El ritual había ocupado un lugar importante, pero tan importante que valía más el ritual que las personas. Y había llegado a un punto en el que probablemente el que sí guardaba ciertos días miraba con cierto desprecio al que no los guardaba. Uy, este es casi un pagano. Pero el otro, que no guardaba ciertos días, miraba con desprecio también al que sí los guardaba, porque pensaba, estos ignorantes siguen guardando estas tradiciones antiguas. Y entonces el apóstol les va a recordar que no se debe exaltar el rito, que lo que debe primar en la comunidad es el amor. Que no se exalte el creyente, finalmente, sino el Señor. Porque ninguno, verso 7, ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjense que cuando se exalta la desunión en lugar de la unión, porque queremos discutir sobre cositas que nos parecen fundamentales para la fe, cuando se exalta el ritual en lugar del amor, porque nos parece que es posible ser más santo guardando ciertas tradiciones, los que terminan exaltados somos las personas y no el Señor. Pero lo que el apóstol le dice a la iglesia de Roma, y también de alguna forma nos lo dice a nosotros, es que no se exalte la desunión. Cuando estén juntos celebrando la resurrección de Jesucristo, como lo hacemos cada domingo, ¿no? Que no se exalte la desunión.
Cuidado con darle excesiva importancia a lo que nos desune. Cuidado con pontificar sobre aquello que nos separa. Revisemos si hay cuestiones en nosotros que en realidad nos dividen. Cuidado, que no se exalte la desunión, sino la unión. También nos dice, para concluir estoy resumiendo, que no se exalte el ritual, sino el amor. Si para los judíos tenía que ver con comer y no comer, con los días que se guardaban y no se guardaban, ustedes ya han imaginado que no canta. Salte lo ceremonial, sino el amor. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió y resucitó, con eso concluye el apóstol, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. En palabras nuestras sería, si cantamos, para el Señor cantamos. Si no cantamos, para el Señor no cantamos. Si cantamos fuerte, con las manos arriba, para el Señor lo hacemos. Si cantamos despacito, con las manos abajo, también lo hacemos para el Señor. Si oramos a voz en cuello, para el Señor lo hacemos. Si oramos en silencio, con lágrimas en los ojos, para el Señor lo hacemos. Si nos juntamos un domingo, para el Señor lo hacemos. Si nos juntamos el domingo y el miércoles y el jueves y el martes, para el Señor lo hacemos. Si oramos de pie, para el Señor lo hacemos. Si oramos de rodillas, para el Señor también. Si para eso murió, dice Pablo, para ser Señor. Pero tal como hablábamos el miércoles, nosotros queremos apropiarnos de lo que es de Dios. La resurrección, queridos y queridas, la resurrección, la proclamación de la resurrección, el canto sobre la resurrección y la predicación de la resurrección de Cristo tiene como único fin recordarnos que Él es el Señor. El Señor. Pero los pequeños señores que nos levantamos de repente para decir que este es más espiritual que este, los pequeños señores que de repente nos usurpamos o queremos usurpar el trono del Señor para decir que el que guarda es mejor que el que no guarda, que el que come es mejor que el que no come, que a esta hora es mejor que a esta otra hora, lo que estamos haciendo es de alguna forma querer usurpar el trono del Señor. Recordar la resurrección y predicarla es recordar y predicar a Jesús como Señor, pero como único Señor de todo. La desunión, sino la unión. Que nunca se exalte el ritualismo, la superficialidad, sino el amor. Y que nunca nos exaltemos nosotros, los creyentes, sino el Señor. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Gracias, Señor amado, por este tiempo de adoración, por la posibilidad de confesar que creemos en tu resurrección. Señor, perdónanos por ubicarnos tantas veces en el lugar equivocado, siendo figuras nosotros preponderantes en lugar de exaltarte a ti. Mira tu iglesia, muchos hoy presentes, otros
tantos más, tal vez fuera de la ciudad, cada uno disperso en sus diferentes quehaceres, míranos con misericordia, perdónanos, borra de delante de tus ojos nuestro pecado. Hoy queremos confesar que tú eres el Señor de los señores y que has resucitado para ser precisamente Señor de vivos y muertos. En nuestra vida y en nuestra muerte queremos ser para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.